mi nuera me dio una bofetada y gritó: «Eres un estorbo en nuestras vidas. Vete a vivir a la basura». Mi hijo estuvo de acuerdo. Ojalá hubieras sido tú en lugar de papá. En ese instante, mi nieto millonario entró a la habitación, y me alegré de tenerlo ahí. Sigue mi historia hasta el final y coméntame desde qué ciudad me lees para saber hasta dónde ha llegado mi voz. Jamás pensé que las palabras que me destrozarían saldrían de la boca de mi propio hijo. Pero ahí estaba yo, de pie en la sala de la casa donde lo crié, viendo cómo el rostro de mi nuera, Kaya, se retorcía de asco. «Eres un estorbo en nuestras vidas. Vete a vivir a un basurero», gritó, su voz rebotando en las paredes que alguna vez estuvieron llenas de risas cuando mi esposo, Robert, aún vivía. La bofetada llegó tan rápido que no alcancé a verla venir. Mi mejilla ardía por el golpe, y di un paso hacia atrás, tambaleándome, con mi cuerpo de 64 años ya no tan firme como antes. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca, donde mis dientes habían cortado mi labio por dentro. Por favor», susurré, llevándome la mano instintivamente a la mejilla que aún me escocía. Solo intentaba ayudar con la cena. Pero no había terminado. Sus ojos oscuros brillaban con un odio que parecía venir de un lugar profundo y envenenado. «¿Ayudar? ¿A eso le llamas ayudar? Quemar las papas, romper platos y olvidar apagar la estufa, eso no es ayudar». Quise explicarle que ahora, a veces, me tiemblan las manos. Que mi memoria ya no es la misma desde que Robert falleció hace 2 años. Quise decirle que hacía todo lo posible, que nunca quise ser una carga. Pero antes de que pudiera decir algo, mi hijo Terence entró en la habitación. Mi corazón se iluminó por un instante. Seguramente mi hijo me defendería. Seguramente le diría a su esposa que golpear a su madre era inaceptable. Lo miré con esperanza. A este hombre lo había llevado en mi vientre 9 meses, lo había cuidado en incontables fiebres, lo había animado en cada juego de béisbol. Pero Terence me miró con unos ojos fríos que apenas reconocí. «Mamá, Ka tiene razón. Estás haciendo nuestras vidas difíciles». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. «Terence, hijo, no entiendo», alcancé a decir. Él cruzó los brazos y vi a Ka sonriendo detrás de él, como una titiritera moviendo los hilos. «Ojalá hubieras muerto tú en lugar de papá», dijo, cada palabra medida y cruel. Al menos él aportaba algo a esta familia. Al menos era útil. La habitación comenzó a dar vueltas. Mis piernas se sentían débiles y tuve que aferrarme al respaldo del sillón para no caer. Eran las mismas personas por las que había sacrificado todo. Después de que Robert murió, vendí mi casita al otro lado de la ciudad y me mudé aquí para ayudarles con la hipoteca. Les di mi pensión del seguro social cada mes. Cuidé a sus hijos gratis mientras ellos salían. Limpié, cociné e hice todo lo posible por ser de ayuda. «Terence, no es verdad lo que dices», logré pronunciar, casi en un susurro. Ka dio un paso hacia mí, apuntándome con su dedo perfectamente cuidado. «Hemos estado hablando y creemos que ya es hora de que te vayas a uno de esos lugares para adultos mayores, ya sabes, donde puedan cuidarte como es debido». El pecho se me apretó. Sabía exactamente a qué se refería. No a esas bonitas residencias con jardines y actividades, sino a los centros administrados por el Estado donde amontonan a personas como yo, que no tienen a dónde ir. «Pero esta es mi casa ahora, mi nombre está en el contrato de arrendamiento», dije. Terence soltó una carcajada áspera. «En realidad, mamá, no es tu casa», dijo Terence con frialdad. «El mes pasado firmaste unos papeles, ¿recuerdas? No cediste tu parte». El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me habían dicho que era solo papeleo de seguros, que serviría para proteger mis bienes. Yo, tan confiada, tan dispuesta a ayudarlos en lo que fuera. La voz de Ka se volvió empalagosa, casi venenosa. «No te preocupes, Leona. Iremos a visitarte de vez en cuando, tal vez en las fiestas». El tono burlón me puso la piel de gallina. Miré alrededor, a las fotos sobre la repisa que me incluían apenas 2 años atrás, cuando Robert aún vivía y yo todavía era bienvenida en las reuniones familiares. Ahora, esas mismas imágenes parecían burlarse de mí. Era un fantasma en la casa de mi propio hijo.
por favor dije, odiando lo desesperada que sonaba, no tengo a dónde ir. Mis amigos del barrio viejo, todos se han ido. No me queda nadie. La expresión de Terence no se ablandó ni un poco. Ese no es nuestro problema, mamá. Tenemos que pensar en nuestra propia familia. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Pasos firmes y pesados se acercaban a la sala, y un destello de pánico me recorrió. ¿Habrían traído a alguien para sacarme por la fuerza? ¿Llamaron a las autoridades? Pero cuando la figura apareció en el marco de la puerta, se me cortó la respiración. Era Marcus, mi nieto. No el estudiante universitario con problemas económicos que recordaba de hace 2 años, sino un hombre con un traje costoso, porte seguro y una mirada aguda que evaluaba la escena con precisión. Marcus era hijo de Terence y de su primera esposa, un niño al que ayudé a criar cuando su madre se marchó, dejándolo con apenas 8 años. Había desaparecido de nuestras vidas más o menos cuando Robert enfermó, y yo había asumido que, como tantos jóvenes, simplemente había seguido con su vida. Vaya, vaya, dijo Marcus con voz serena, aunque con un matiz que no alcancé a descifrar. ¿No es esto interesante? Casi giró de golpe, claramente sin esperarlo. Marcus, ¿qué haces aquí? Sus ojos pasaron lentamente de K a Terence, y finalmente se posaron en mí. Lo que vi en ellos no era la indiferencia a la que mi familia me tenía acostumbrada. Era otra cosa, algo que se parecía demasiado a protección. Vine a ver cómo estaba la abuela Leona, respondió con simpleza. Y qué bueno que lo hice. Terence se irguió, intentando recuperar el control de la situación. Marcus, esto es un asunto de familia. Mamá ya se iba. Ah, sí, preguntó Marcus, sacando su teléfono. Porque desde donde yo estoy, parece que mi abuela acaba de ser agredida por su nuera, mientras mi propio padre deseaba que estuviera muerta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Había escuchado todo? ¿Cuánto tiempo había estado parado detrás de esa puerta? El rostro de K se puso pálido. No entiendes la situación. Ella ha estado causando problemas, haciéndonos la vida imposible. Marcus sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Oh, entiendo perfectamente. Mucho más de lo que crees. Entró más a la sala, y noté algo que antes se me había escapado. La seguridad en su andar no era solo cosa de madurez. Era la de un hombre que sabía exactamente lo que hacía, que tenía poder, y no temía usarlo. Abuela Leona, dijo con suavidad, mirándome, ¿está herida? Me toqué la mejilla donde K me había abofeteado, todavía sintiendo el ardor. Estoy bien, Marcus, pero, ¿qué haces aquí? Pensabas que me había olvidado de ti, ¿verdad? Terminó él. Sé que eso fue intencional. Terence dio un paso hacia adelante, con la mandíbula apretada. Marcus, sea cual sea el jueguito que traes, ya detente. Mamá necesita atención profesional. Nosotros ya no podemos con ella. Mi nieto soltó una risa baja que me heló la sangre. ¿Atención profesional? ¿Así le llaman cuando le roban los cheques del seguro social a alguien y usan su pensión para pagar su hipoteca? El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de K se abrió y el rostro de Terence se tiñó de rojo. No sé de qué hablas, balbuceó Terence. Marcus empezó a desplazarse por su teléfono. ¿En serio? Porque tengo copias de todos los estados de cuenta, de los poderes notariales que falsificaste, de las reclamaciones de seguro que presentaste a nombre de la abuela. Levantó la vista, sus ojos fríos como el hielo. ¿Quieres que siga? Yo apenas podía procesarlo todo. Marcus, no entiendo. ¿Cómo sabes todo eso? Se acercó a mí con cuidado, tomándome del brazo y guiándome para sentarme en el sillón. Porque he estado observando, abuela. Observando y documentando todo durante los últimos 2 años. Eso es imposible, dijo K con voz temblorosa. Eres solo un desertor universitario que no puede mantener un trabajo. Marcus volvió a sonreír con ese gesto peligroso. Ahí es donde te equivocas. Me gradué summa cum laude de la Escuela de Negocios hace 3 años. Fundé mi propia firma de inversiones hace 18 meses, y el trimestre pasado salimos a la bolsa.
La habitación se sintió como si le hubieran arrancado todo el aire. Miré a mi nieto, a ese joven que ayudé a criar, tratando de entender lo que me estaba diciendo. Eres millonario, susurré. Multimillonario, en realidad, dijo con naturalidad. Y he estado planeando este momento por mucho tiempo. Terence se dejó caer pesadamente en su silla, pasando las manos por su cabello. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste pensar que estabas batallando? La expresión de Marcus se endureció. Porque quería ver quiénes eran en realidad. Quería ver cómo tratarían a la abuela cuando creyeran que nadie los estaba viendo. Que no había nadie que pudiera ayudarla. Mi corazón se rompió un poco más. Hasta mi propio nieto sintió la necesidad de poner a prueba el carácter de mi familia, y claramente ellos habían fallado estrepitosamente. He estado depositando dinero en una cuenta para ti por más de un año, abuela, continuó Marcus. Dinero que siempre debió ser tuyo. Dinero que papá y Ka han estado robando de tus cheques del seguro social y de la pensión. No estábamos robando, protestó Kaya débilmente. Ella vivía aquí sin pagar renta. Teníamos gastos. Sin pagar renta, se rió Marcus amargamente. Ella te ha estado pagando $1,200 al mes de su seguro social, más $800 de su pensión, sin mencionar los $50,000 del seguro de vida del abuelo que, de alguna manera, desaparecieron en su cuenta conjunta. Sentí un malestar en el estómago. El dinero del seguro de vida de Robert. Él siempre me dijo que ese sería mi respaldo, la forma de cuidarme si algo le pasaba. Marcus, dije en voz baja, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me ayudaste antes? Su rostro se suavizó al mirarme. Porque eres la persona más generosa y perdonadora que conozco. Si te hubiera contado lo que estaban haciendo, habrías encontrado excusas para ellos. Habrías dicho que estaba bien, que la familia se cuida entre sí. Tenía razón. Incluso ahora, una parte de mí quería defender a Terence, decir que solo estaba pasando por problemas económicos, que no quería hacerme daño. Pero hay algo más, dijo Marcus, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Algo que creo que necesitas ver. Sacó un sobre amarillento por el paso del tiempo y sellado con cera. Mi corazón se detuvo cuando reconocí la letra en el frente, para Leona. De tu amoroso esposo, Robert. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, conteniendo la respiración. El abuelo me lo dio el día antes de morir, dijo Marcus con suavidad. Me hizo prometer que solo te lo daría si las cosas se ponían realmente mal. Solo si papá demostraba que no podía cuidar de ti. Con manos temblorosas tomé el sobre. El sello de cera se rompió fácilmente, y dentro había una sola hoja escrita con la letra cuidadosa de Robert. Mi querida Leona, leí en voz alta, con la voz temblorosa, si estás leyendo esto, entonces nuestro hijo te ha fallado de maneras que me rompen el corazón. Hay cosas que nunca te conté, Terence. Cosas que descubrí, pero guardé para mí porque no quería lastimarte. Levanté la vista hacia Marcus, con la confusión y el miedo luchando en mi pecho. Marcus, ¿qué significa esto? Sigue leyendo, abuela. Mis ojos regresaron a la carta. Me hice una prueba de paternidad cuando Terence tenía 15 años, después de encontrar unas cartas viejas que su madre había ocultado. Leona, mi amor, Terence no es mi hijo biológico. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Las leí de nuevo, y luego una tercera vez, tratando de entender lo que Robert me estaba diciendo. Su verdadero padre era un hombre llamado James Mitchell, alguien con quien tu primera esposa tuvo una relación antes de que nos casáramos. Nunca te lo dije porque los amaba a los dos y crié a Terence como si fuera mío. Pero quiero que sepas que mi testamento, mi verdadero testamento, refleja esta verdad. Terence se puso completamente pálido. Eso no puede ser, mamá. Eso no es cierto. Pero Marcus sacó otro documento. En realidad, sí lo es. Y aquí está el testamento real. El que el abuelo entregó a su abogado semanas antes de morir, el que tiene más peso que el falso que ustedes han estado usando. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles, pero lo que vi ahí cambió todo. Robert me había dejado la casa a mí. La cuenta de ahorros, las inversiones, todo era mío. Terence aparecía mencionado,
pero solo como beneficiario de $10,000, suficiente para que pudiera empezar de nuevo, pero nada más. Esto no puede ser legal, dijo K, elevando la voz casi hasta un grito. Hemos vivido aquí 2 años. Hemos invertido en esta casa. Marcus se levantó, acomodándose la corbata. En realidad, es completamente legal y válido. De inmediato, la habitación quedó en silencio, excepto por el latido ensordecedor de mi corazón. Todo lo que creí saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi lugar en el mundo, se había puesto de cabeza. Pero por primera vez en 2 años, no me sentí indefensa. El silencio en la habitación era asfixiante. Miré el testamento en mis manos, con la firma familiar de Robert al final, y sentí que por primera vez, desde su muerte, veía a mi esposo con claridad. Él sabía. Sabía sobre el verdadero padre de Terence, sobre el abuso financiero que vendría. Y me había protegido, incluso desde más allá de la tumba. Esto es imposible, dijo Terence, con la voz quebrada. Papá me crió. Me amó. No lo habría hecho. No lo habría hecho. ¿Qué? Interrumpió Marcus. No habría protegido a la mujer que realmente amaba de un hijo que la estaba vaciando. Un hijo que ni siquiera era su hijo biológico, pero que crió por amor a la abuela. Miré a Terence, lo miré de verdad, y de repente pude verlo. Lo que Robert probablemente había notado años atrás. Terence siempre se había visto diferente a la familia de Robert. Sus ojos, su complexión, incluso sus gestos no se parecían en nada a los de mi difunto esposo. Pero yo estaba tan enamorada, tan agradecida de que Robert hubiera aceptado a mi hijo de una relación anterior, que nunca lo cuestioné. Mamá, por favor, dijo Terence, extendiendo la mano hacia mí. No puedes creer eso. Soy tu hijo. Soy tu único hijo. Me aparté de su toque, y el dolor que cruzó su rostro casi me hizo reconsiderar. Casi. Pero entonces recordé las palabras que había dicho apenas minutos antes. Ojalá hubieras muerto tú en lugar de papá. Eres mi hijo, le dije en voz baja, pero eso no te da derecho a robarme. No te da derecho a desear que yo estuviera muerta. K, que había estado inusualmente callada, explotó de repente. Esto es ridículo. Te hemos cuidado durante 2 años. Te hemos alimentado, alojado, soportado tus constantes necesidades, ¿y así nos pagas? Marcus soltó una risa áspera. ¿Soportarla? ¿Quieres decir soportar a la mujer cuyos cheques del Seguro Social han estado depositando en su propia cuenta? ¿La mujer cuya pensión han usado para pagar la hipoteca y las tarjetas de crédito? Tenemos gastos, gritó Kaya. ¿Sabes cuánto cuesta cuidar a una persona mayor? La comida, los servicios, los medicamentos. En realidad sí, se dijo Marcus, sacando otra carpeta de su maletín. Porque he estado rastreando cada centavo. Has robado aproximadamente 87,000 pesos dólares de la abuela en los últimos 2 años. Los medicamentos que dices comprarle, continuó. Ella ha estado racionando sus pastillas porque solo le surten las recetas cada 2 meses. Los gastos de comida. Les hacían comer marcas genéricas y sobras, mientras ustedes 2 comían orgánico y pedían comida para llevar. Cada palabra me golpeaba como un martillazo. Recordé todas las veces que me salté comidas para que hubiera suficiente comida para la familia. Todas las veces que sufrí el dolor porque el medicamento para la artritis me salió muy caro ese mes. Todas las veces que usé las mismas 3 prendas una y otra vez porque decían que no podíamos comprar ropa nueva para mí. Y lo mejor, continuó Marcus, con la voz cargada de desprecio, es que les has estado diciendo a todos en la familia que la abuela está perdiendo la cabeza, que se está volviendo difícil y demandante. Has estado aislándola sistemáticamente de cualquiera que pudiera notar lo que le están haciendo. Mi pecho se apretó al darme cuenta de la verdad en sus palabras. Mi hermana Ellen dejó de llamarme hace meses, después de que Kaya le dijo que yo había estado diciendo cosas crueles sobre ella. Mi vecina, la señora Peterson, que solía visitarme todos los días, no ha vuelto desde que Terence le dijo que me quejaba de que era entrometida. Nunca, empezó a decir Terence, pero Marcus lo interrumpió. ¿Nunca qué? ¿Nunca le dijiste a la tía Ellen que la abuela la llamó solterona amargada que debería ocuparse de sus asuntos?
Nunca le dijiste a la señora Peterson que la abuela estaba harta de los vecinos entrometidos. Tengo testigos, papá. Tengo pruebas de cada mentira que has dicho para mantener a la gente alejada de ella. Sentí las lágrimas rodar por mi rostro. Pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Rabia blanca, pura y ardiente por la forma sistemática en que destruyeron mi vida, mis relaciones, mi dignidad. ¿Por qué?, susurré, mirando a Terence. ¿Por qué me haces esto? Yo te crié. Te amé. Cuando tu verdadero padre nos abandonó, trabajé en 3 empleos para salir adelante. Cuando Robert llegó a nuestras vidas, me aseguré de que supieras que eras querido, que pertenecías aquí. El rostro de Terence se descompuso, y por un momento pareció el niño asustado que recordaba. Mamá, estábamos ahogados financieramente. La casa, la escuela de los niños, las cuentas médicas de K cuando estaba embarazada de Lily. Solo necesitábamos ayuda, y tú tenías todo ese dinero ahí, sin hacer nada. Así que decidiste robarlo, dijo Marcus con tono firme. En lugar de pedir ayuda, en lugar de ser honesto sobre tus problemas económicos, decidiste manipular a una mujer mayor y robarle sus ahorros de toda la vida. Kaya se levantó de golpe, con el rostro rojo de ira. ¿Sabes qué? Está bien. ¿Quieres la verdad? Tu querida abuela no es una víctima inocente. Nos estaba volviendo locos con sus constantes necesidades, sus olvidos, sus quejas. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que deja la estufa prendida y olvida cerrar la puerta con llave? ¿Sabes lo que es vivir con personas que te hacen sentir una carga por existir? Le respondí, sorprendida por la fuerza en mi voz. Marcus sacó su teléfono y se lo mostró a Terence y K. Esta es una grabación de lo que pasó aquí hace 20 minutos. K abofeteando a la abuela. Tú diciéndole a tu madre que deseabas que estuviera muerta. Todo captado en audio nítido. Kaya se lanzó por el teléfono, pero Marcus fue más rápido. «¿Nos estabas grabando?», gritó. «He estado grabando todas las conversaciones en esta casa durante los últimos 6 meses», dijo Marcus con calma. La abuela me dio permiso para instalar cámaras de seguridad cuando le dije que estaba preocupado por robos en el vecindario. Ella no tenía idea de lo que realmente estaba documentando. El color se desvaneció del rostro de Terence. Marcus, hijo, por favor piensa en lo que estás haciendo. Esto destruirá a nuestra familia. ¿Qué familia?, preguntó Marcus con voz fría como el hielo. La familia que desea que su matriarca mayor estuviera muerta. La familia que roba a la mujer que sacrificó todo por ellos. La familia que aísla y maltrata sistemáticamente a alguien que no puede defenderse. Observé a mi nieto, ese joven que de alguna manera se había convertido en mi protector, y sentí una mezcla de gratitud y tristeza. Tuvo que convertirse en el adulto en una situación donde los adultos reales habían fallado por completo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Marcus me miró con ojos gentiles, un contraste total con la furia fría que le mostraba a Terence y K. Ahora tú decides, abuela. Esta es tu casa según el testamento del abuelo. El dinero que te robaron será devuelto con intereses, y tú decides si quieres presentar cargos por abuso a personas mayores y robo. El poder de elegir. ¿Cuándo fue la última vez que sentí que realmente tenía opciones en mi vida? Tienen hasta mañana en la mañana para empacar sus cosas y salir, dije, con una voz más firme de lo que sentía. Los dos. La boca de K se abrió de par en par. No puedes estar hablando en serio. ¿A dónde se supone que vayamos? ¿Y los niños? Deberían haber pensado en eso antes de decidir robarme, respondí. Antes de decidir que yo era un peso muerto que debía estar en un bote de basura. Terence cayó de rodillas frente a mi silla. Mamá, por favor. Lo siento. Me equivoqué. Nos equivocamos, pero por favor no hagas esto. Podemos arreglarlo. Podemos pagarte. Lo miré hacia abajo, a ese hombre que me había levantado la voz, que había deseado que muriera, que había robado mi seguridad y mi dignidad, y no sentí más que lástima. Tuviste 2 años para arreglarlo, Terence. 2 años para tratarme con la decencia humana básica. En cambio, escogiste abusar de mí mientras me robabas. Eso no es un error.
Es una decisión que tomaste todos los días. El peso de esas palabras llenó la habitación como un juicio final. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba, pero también más lenta de lo que había deseado. Apenas había dormido. Mi mente corría entre la incredulidad por las revelaciones de Marcus y un sentimiento que no había experimentado en años: libertad. Estaba sentada en la mesa de la cocina tomando café de mi taza favorita por primera vez en meses. Kaya la había escondido, diciendo que era demasiado especial para usarla todos los días, pero Marcus la había encontrado y lavado para mí. Una cosa tan pequeña, pero se sentía como recuperar una parte de mí misma. El sonido de maletas bajando por las escaleras interrumpió mis pensamientos. Por la puerta pude ver a Kaya luchando con una bolsa grande, su rostro manchado por el llanto. Terence la seguía, cargando 2 maletas más y pareciendo que había envejecido 10 años de la noche a la mañana. «Mamá», dijo Terence, apareciendo en el marco de la cocina. «¿Podemos hablar de esto, por favor?» Lo miré por encima de mi taza de café. Ese hombre que una vez fue mi mundo entero. «¿Qué hay que hablar, Terence?» «Sé que cometimos errores. Sé que te lastimamos, pero somos familia. Seguro eso significa algo». La audacia de todo eso me dejó sin aliento. ¿Familia? ¿Te refieres a la misma familia que honrabas cuando me dijiste que deseabas que estuviera muerta? Su rostro se puso rojo. Estaba enojado. No lo decía en serio. ¿Enojado por qué exactamente?, le pregunté. ¿Por tener que compartir una casa con la mujer que lo dejó todo para criarte? ¿Por tener que ayudar de vez en cuando a la persona que trabajó en 3 empleos para que tú pudieras tener ropa para la escuela y fiestas de cumpleaños? Marcus apareció en la cocina vestido con un traje de negocios impecable. «La camioneta de mudanza ya está aquí», anunció. Justo a tiempo. Kaya se giró, con los ojos desorbitados. ¿Camioneta de mudanza? ¿Qué camioneta de mudanza? La que contraté para ayudarlos a mover sus cosas, dijo Marcus con calma. Como se van hoy, pensé que podrían necesitar asistencia. No tenemos a dónde ir, gritó K. No pueden simplemente sacarnos a la calle. Marcus sacó su teléfono y le mostró la pantalla. En realidad sí puedo, porque según el contrato de arrendamiento que firmaron hace 3 meses, han estado subarrendando esta casa de la abuela. Un subarriendo que puede ser cancelado con 24 horas de aviso por incumplimiento de contrato. ¿Qué contrato de arrendamiento?, preguntó Terence, con la voz apenas un susurro. El que firmaste cuando pensabas que estabas transfiriendo la propiedad de la casa de la abuela a ustedes mismos. Lo que en realidad firmaron fue un acuerdo reconociendo que ella es la legítima dueña y ustedes son inquilinos. Mi equipo legal es muy minucioso. Miré a mi nieto con asombro. Había estado planeando todo esto por meses, tal vez años. Cada detalle considerado, cada contingencia preparada. «Planeaste todo esto», acusó K, señalando a Marcus con un dedo tembloroso. «Documenté sus crímenes», corrigió Marcus. «Hay una diferencia». Terence se hundió en una de las sillas de la cocina, con la cabeza entre las manos. «Nos quedaremos sin casa. Los niños tendrán que cambiar de escuela a mitad del semestre». Por un momento, solo un momento, sentí que mi determinación flaqueaba. También eran mis nietos. Víctimas inocentes de la codicia y crueldad de sus padres. Pero entonces recordé algo que Marcus me había mostrado la noche anterior, después de que Terence y K subieron las escaleras. Estados de cuenta bancarios que mostraban que también habían estado tomando dinero de los fondos universitarios de los niños. Usándolo para pagar vacaciones y compras de lujo mientras le decían a todos que estaban en problemas económicos. «Los niños estarán bien», dije con firmeza. «Son jóvenes. Se adaptarán. Pero tal vez ahora aprenderán qué es la integridad». El rostro de K se torció de rabia. «¿Integridad de ti? Estás destruyendo a tu propia familia por dinero». No respondí, levantándome de la mesa. «Tú destruiste esta familia cuando decidiste que yo no era más que una fuente de ingresos para explotar y abusar. Yo solo me niego a ser destruida junto con ella». El timbre sonó y Marcus fue a abrir. Pude escuchar voces en el pasillo, luego pasos acercándose a la cocina. Apareció una mujer con traje de negocios,
seguida por 2 hombres con uniforme. Señora Morrison, soy la detective Sarah Walsh, de la Unidad de Abuso a Personas Mayores del Condado. Mi corazón empezó a latir rápido. Miré a Marcus, quien asintió con seguridad. Hemos recibido una denuncia por explotación financiera y abuso de un adulto vulnerable, continuó la detective Walsh. Nos gustaría hablar con todas las partes involucradas. Kaya dejó escapar un sonido a medio camino entre sollozo y grito. Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando. Oh, pero sí, dijo Marcus en voz baja. Porque el abuso a personas mayores es un delito grave en este estado, y el robo de más de 50,000 pesos es un crimen federal. Durante la siguiente hora, observé cómo mi vida era diseccionada por los investigadores. Revisaron los estados bancarios, reprodujeron grabaciones, tomaron fotos de mi mejilla magullada. En todo momento, Terence permaneció en silencio atónito, mientras Kaya alternaba entre sollozos y gritos sobre lo injusto que era todo. Señora Morrison, dijo finalmente la detective Walsh, tiene varias opciones disponibles. Puede optar por presentar cargos criminales completos, lo que probablemente resultaría en prisión para ambos acosados. Puede buscar una restitución civil, que exigiría que le paguen lo robado pero que podría no implicar tiempo en la cárcel, o puede elegir una combinación de ambas. Miré a Terence, a ese hombre que crié y que me falló por completo. Luego miré a Kaya, que jamás me mostró ni siquiera una mínima muestra de bondad humana. Quiero la restitución completa, dije lentamente. Cada centavo que robaron, más intereses y multas, pero también quiero que enfrenten cargos criminales por abuso a personas mayores. Mamá, no, susurró Terence. Por favor, tú tomaste tu decisión cuando decidiste robarme, respondí. Ahora yo tomo la mía. La detective Walsh asintió y dio la señal a sus oficiales. Terence Morrison, Kaya Morrison, quedan arrestados por abuso a personas mayores y explotación financiera. Cuando las esposas se cerraron, Kaya me miró con odio puro. Esto no se acaba aquí, Leona. Vamos a pelear esto. Demostraremos que no estás en condiciones de tomar estas decisiones. Marcus dio un paso adelante, con la voz mortalmente calmada. En realidad, señora Morrison, la abuela acaba de pasar una evaluación psicológica completa ayer. 3 médicos independientes la declararon totalmente competente, así que buena suerte con esa estrategia. Después de que los patrullas se fueron, la casa quedó inquietantemente silenciosa. Me quedé de pie en la sala, mirando alrededor ese espacio que era mío otra vez, verdaderamente mío, y me sentí abrumada por la magnitud de lo que acababa de pasar. ¿Estás bien, abuela?, preguntó Marcus suavemente. Me volteé a mirar a ese joven extraordinario que me había salvado de una situación que ni siquiera había comprendido del todo en la que estaba. Creo que sí, dije. Pero Marcus, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste sufrir tanto tiempo? Su rostro se entristeció. Porque sabía que si hubiera venido contigo hace 2 años y te hubiera contado lo que estaban haciendo, los habrías defendido. Habrías encontrado excusas, formas de justificar su comportamiento. Necesitabas ver por ti misma hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Tenía razón, y los dos lo sabíamos. Incluso ahora, una parte de mí quería llamar a la estación de policía y retirar los cargos, para perdonar y olvidar, e intentar reconstruir a la familia. Lo que te hicieron es imperdonable, continuó Marcus. Y estaba empeorando. Si hubiera esperado más tiempo, podrían haber intentado declararte incompetente para tomar control total de tus finanzas. El pensamiento me recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Eso es lo que planeaban? Marcus asintió con un gesto sombrío. Encontré borradores de peticiones de tutela en la computadora de Kaya. Iban a alegar que tú sufrías de demencia y necesitabas un tutor legal. ¿Adivina a quién planeaban nominar para ese papel? La magnitud completa de su traición me golpeó como un golpe físico. No solo me habían estado robando, sino que habían estado trabajando sistemáticamente para despojarme de mi independencia, mi dignidad, mi propia identidad como persona capaz de tomar mis propias decisiones. Pero ahora, parada en mi propia casa con mi nieto a mi lado y la verdad finalmente expuesta, sentí algo que no experimentaba desde hacía años: esperanza para el futuro. Habían pasado 3 semanas desde el arresto de Terence y K, y la casa se sentía diferente,
No solo silenciosa, sino en paz de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Marcus había contratado a una empleada doméstica, la señora Chen, que venía 2 veces por semana y me trataba con la clase de amabilidad respetuosa que había olvidado que existía. Nunca me hacía sentir una carga. Nunca suspiraba cuando le pedía ayuda para alcanzar algo en un estante alto, pero la paz, estaba aprendiendo, traía sus propias complicaciones. El timbre sonó mientras terminaba mi café de la mañana. Por la ventana, vi una figura familiar en el porche, con los hombros caídos en señal de derrota. Mi corazón se apretó a pesar de todo lo que había pasado. Era Terence. Abrí la puerta lentamente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Se veía terrible. La ropa arrugada, el rostro sin afeitar y unas ojeras que lo hacían parecer más viejo de sus 42 años. Mamá dijo con voz ronca. Por favor, ¿podemos hablar? Tu abogado te dijo que no me contactaras directamente, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Lo sé, pero tenía que verte. Tenía que intentar hacerte entender. Miró sus manos. Nos liberaron bajo fianza ayer. El juicio es el próximo mes. Estudié su rostro, buscando señales del niño que crié, el que solía traerme dientes de león del jardín y decirme que eran las flores más hermosas del mundo. Pero todo lo que vi fue un extraño que había deseado mi muerte. ¿Qué quieres, Terence? Quiero explicarte. Quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Su voz se quebró. K me dejó. Mamá, se llevó a los niños y se fue a vivir con su hermana en Nevada. Ella me culpa de todo, dice que es mi culpa que nos hayan atrapado a pesar de todo. Una parte de mi corazón dolió por él. Pero ya había aprendido a reconocer ese sentimiento, ese impulso automático de consolarlo, incluso cuando él era quien había causado el daño. Siento lo de tu familia, dije con cuidado. Pero eso no cambia lo que me hiciste. Lo sé, Dios, mamá. Lo sé. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Estoy desesperado. El negocio está fallando. La casa va a ser embargada. Ika sigue presionándome para que te pida dinero. Pero cada vez que intentaba, no encontraba las palabras. Así que, en lugar de eso, decidiste robarlo. Él se estremeció. No se suponía que fuera un robo. Nos decíamos a nosotros mismos que solo lo estábamos tomando prestado. Que te lo pagaríamos cuando las cosas mejoraran. Por 2 años, Terence, me estuviste robando durante 2 años mientras me hacía sentir una carga por existir. Nunca quisimos hacerte daño. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Nunca quisiste hacerme daño. Me dijiste que deseabas que estuviera muerta. Tu esposa me golpeó. Me aislaste de todos los que me importaban y me hiciste sentir que estaba perdiendo la razón. Terence se acercó a la puerta y yo instintivamente retrocedí. Mamá, por favor. Te lo suplico. Retira los cargos. Te pagaré cada centavo. Juro que conseguiré un trabajo, haré turnos extras, lo que sea necesario. Solo, por favor, no me mandes a la cárcel. ¿De dónde vas a sacar el dinero, Terence? Me acabas de decir que tu negocio fracasó. Su rostro se descompuso. No lo sé, pero encontraré la manera. Mamá, la prisión me destruirá. Perderé todo. Mis hijos ni siquiera me hablarán ya. La manipulación era tan sutil, tan familiar, que casi funcionó. La insinuación de que yo era quien destruía su relación con sus hijos, que yo era la que elegía lastimarlo. Era el mismo patrón que me había controlado durante años. Tus hijos no te hablan porque cometiste crímenes contra su abuela, dije firmemente. Eso no es culpa mía, Terence. Es tuya. En ese momento, el carro de Marcus entró a la entrada, y sentí una ola de alivio. Él bajó y caminó hacia nosotros, con el ceño fruncido al ver a Terence. ¿Qué haces aquí?, preguntó Marcus con voz fría. No se supone que contactes a la abuela. Estoy hablando con mi madre, dijo Terence, tratando de sonar desafiante, pero sin lograrlo. No, estás tratando de manipular a tu víctima, corrigió Marcus, igual que la has estado manipulando durante años.
Terence se volvió hacia su hijo con ojos desesperados. Marcus, por favor. Eres mi hijo. Seguro no quieres verme ir a la cárcel. La risa de Marcus fue amarga. ¿Mi hijo? ¿Cuándo exactamente fui tu hijo, papá? ¿Cuándo olvidaste mi cumpleaños 3 años seguidos? ¿Cuándo faltaste a mi graduación de la preparatoria porque estabas demasiado crudo para manejar? ¿O cuando le dijiste a todos que yo era una decepción que nunca lograría nada? Observé esa conversación con tristeza creciente. Sabía que Marcus se sentía descuidado por su padre, pero nunca había comprendido que tan profunda era esa herida. Cometí errores, admitió Terence. Pero puedo cambiar. Podemos ser familia otra vez. Nunca fuimos una familia, dijo Marcus en voz baja. Una familia no se roba entre sí. Una familia no abusa del miembro más vulnerable. Una familia no desea la muerte de quien sacrificó todo por ellos. Terence volvió a mirarme, la desesperación clara en sus ojos. Mamá, él te está poniendo en mi contra. ¿No lo ves? Marcus ahora tiene dinero, por eso cree que puede controlar a todos. Nadie me controla, respondí con voz más firme de lo que sentía. Por primera vez en años, tomo mis propias decisiones. Pero soy tu hijo, lloró Terence. ¿Eso no significa nada para ti? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de años de dolor, decepción y un amor que se había torcido en algo feo. Sí, dije al fin. Significa todo para mí. Por eso lo que hiciste duele tanto. Marcus me tomó del brazo suavemente. Vamos, abuela. No tienes que escuchar esto. Pero me quedé donde estaba, mirando a Terence a través del espacio de la puerta. ¿Quieres saber qué es lo peor? Asintió con ansias, como si mi disposición a seguir hablando significara que aún había esperanza. Lo peor es que si hace 2 años hubieras venido a mí y me hubieras dicho la verdad sobre tus problemas económicos, te habría ayudado. Te habría dado cada centavo que tenía con gusto porque te amo y quería proteger a tu familia. El rostro de Terence se puso pálido. ¿De verdad? Claro que sí. Pero en lugar de eso, elegiste mentirme, robarme y hacerme sentir que no valía nada. Elegiste resolver tus problemas destruyendo mi dignidad y mi sentido de seguridad. Puedo arreglarlo, susurró. Por favor, mamá, dame otra oportunidad. Miré a este hombre que alguna vez fue mi niño, a quien protegí, proveí y amé incondicionalmente. Y comprendí que amarlo no significaba dejar que me destruyera. Te di oportunidades por 2 años, Terence. Todas las mañanas, cuando despertaba en esa casa, te daba una oportunidad para que me trataras con cariño. Cada vez que tomabas mi dinero, te daba una oportunidad para que me dijeras la verdad. Cada vez que tu esposa era cruel conmigo, te daba una oportunidad para que me defendieras. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Tuviste cientos de oportunidades para hacer lo correcto, y decidiste no tomar ninguna. Así que no te daré otra oportunidad para lastimarme. La esperanza murió en sus ojos. ¿Entonces eso es todo? ¿De verdad me vas a dejar ir a la cárcel? No te estoy dejando hacer nada, respondí. Tú elegiste este camino cuando decidiste cometer crímenes contra mí. Yo solo elijo no salvarte de las consecuencias de tus propias acciones. Marcus apretó mi hombro con apoyo. Papá, necesitas irte ahora antes de que llame a la policía por violar tus condiciones de libertad bajo fianza. Terence nos miró una vez más, luego se dio la vuelta y se fue. Lo vi subirse a su viejo coche maltrecho y alejarse, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi determinación, sino el último vestigio de culpa que había cargado. ¿Estás bien?, preguntó Marcus suavemente. Cerré la puerta y me apoyé en ella, de repente agotada. Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente estoy bien. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. El juicio comenzaría en 3 semanas, y tendría que enfrentar a Terence en la corte, sabiendo que mi testimonio podría enviarlo a prisión por años. La pregunta era, ¿tendría la fuerza suficiente para seguir adelante cuando llegara el momento? El edificio de la corte era intimidante de una manera que no había esperado. Mientras Marcus me ayudaba a subir los escalones de concreto,
sentí el peso de mis 64 años. Pero cuando llegamos a las pesadas puertas de madera, enderecé los hombros y entré con la cabeza bien erguida. El juicio duró 3 días. 3 días escuchando a los abogados diseccionar mi vida, mis relaciones, mis fracasos como madre. 3 días viendo a Terence sentado en la mesa de los acusados. A veces con rostro arrepentido, otras con enojo, pero siempre como un extraño. Ahora, mientras esperábamos que el jurado regresara con su veredicto, yo estaba sentada en el pasillo afuera de la sala, con las manos juntas en mi regazo. Marcus se sentó a mi lado, revisando su teléfono de vez en cuando, pero sobre todo simplemente estando presente, de la manera que para mí significaba todo. Señora Morrison, llamó una voz desde el pasillo. Alcé la vista y vi acercarse a una mujer de mi edad, con cabello plateado y ojos amables, aunque no la reconocí. Perdón por molestarla, dijo. Soy Janet Peterson, la hija de la señora Peterson, su vecina. Mi corazón dio un brinco. Oh, claro que la recuerdo. ¿Cómo está su mamá? La expresión de Janet se entristeció. Falleció el invierno pasado, pero antes de morir me pidió que le diera esto si alguna vez la veía. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto. Me pidió que le dijera que nunca creyó lo que su hijo le dijo, que usted no quería visitas. Dijo que la conocía mejor que eso, y que sentía haber dejado que él la convenciera de alejarse. Tomé el paquete con manos temblorosas. Dentro había un pequeño pájaro de cerámica, azul brillante con delicadas flores pintadas. Recordé haberlo admirado años atrás cuando la señora Peterson me invitó a tomar té. Quería que lo tuviera usted, continuó Janet. Dijo que le dijera que los verdaderos amigos no se abandonan, aunque otros intenten separarlos. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. La señora Peterson había sido una de mis amigas más cercanas, y perder su compañía había sido una de las partes más crueles del aislamiento sistemático que Terence y Kaya me impusieron. Saber que ella nunca creyó realmente sus mentiras, que pensó en mí incluso hasta el final, fue un regalo inesperado. Gracias, susurré. Esto significa más de lo que sabe. Las puertas de la sala se abrieron y la gente empezó a entrar de nuevo. El jurado había llegado a un veredicto. Mientras tomábamos asiento, vi a Terence en la mesa de los acusados. Parecía más pequeño de alguna manera, reducido por el peso de todo lo que se había revelado durante el juicio. Cuando sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala, vi algo que no había visto en años, un arrepentimiento genuino. El presidente del jurado se puso de pie cuando el juez pidió su veredicto. En el caso del Estado contra Terence Morrison y Kaya Morrison por el cargo de explotación financiera de un adulto vulnerable, encontramos a los acusados culpables. Las palabras parecían resonar en la sala del tribunal, que de repente se volvió silenciosa. Sentí que Marcus apretaba mi mano, pero mantuve la mirada fija en Terence. Sus hombros se hundieron como si un peso enorme finalmente se hubiera posado sobre ellos. En el cargo de abuso a personas mayores, continuó el presidente del jurado, encontramos a los acusados culpables. El abogado de Terence puso una mano consoladora en su hombro, pero él no lo miraba a él. Seguía mirándome a mí. Y por primera vez en años, vi reflejado al niño que había criado. El juez programó la sentencia para la semana siguiente. Mientras la sala empezaba a vaciarse, el abogado de Terence se acercó a mí. Señora Morrison, mi cliente quisiera hablar con usted antes de la sentencia. Espera que considere escribir una carta al juez, quizá pidiendo clemencia. Miré al otro lado del salón, donde Terence estaba esposado, flanqueado por 2 alguaciles. Lo pensaré, dije. Pero ya sé cuál será mi respuesta. Una semana después, estaba en mi cocina mirando el jardín que Robert y yo habíamos plantado juntos hace 20 años. Las rosas estaban en flor, con sus pétalos rojos brillando bajo el sol de la mañana. La casa se sentía diferente ahora. No solo porque Terence y Kaya se habían ido, sino porque sentía que era mía otra vez. Marcus se había mudado temporalmente a la habitación de invitados, diciendo que quería hacerme compañía mientras me acostumbraba a vivir sola otra vez. Pero yo sospechaba que él era el que necesitaba compañía. Enterarse de la verdad sobre su padre también había sido duro para él. La audiencia para la sentencia es en 1 hora, dijo, apareciendo en el marco de la puerta de la cocina. ¿Estás lista?
Asentí, tocando el pequeño pájaro de cerámica que ahora descansaba en el alféizar de la ventana. Estoy lista. En el tribunal, observé cómo Terence se paraba ante el juez para escuchar su destino. 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses y completaba un programa de responsabilidad financiera y pagaba la restitución completa. Kaya, quien había aceptado un acuerdo de culpabilidad y testificado contra Terence a cambio de una sentencia más leve, recibió 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Había aceptado reembolsar su parte del dinero robado, aunque todos sabían que probablemente nunca tendría los medios para hacerlo. Después de que cayó el mazo del juez, a Terence se le permitió una última conversación con su familia antes de ser llevado bajo custodia. No esperaba que quisiera hablar conmigo, pero justo cuando Marcus y yo nos preparábamos para salir, un alguacil se acercó. Señora, el acusado preguntó si podía hablar con usted un momento. Me encontré cara a cara con Terence en una pequeña sala de conferencias, con un guardia de pie discretamente en una esquina. Él lucía más viejo que sus 42 años, agotado por el peso de sus decisiones. Mamá dijo en voz baja. Sé que no merezco tu perdón. Sé que he perdido el derecho de llamarte familia. Esperé sin decir nada, pero quiero que sepas que ahora recuerdo. Recuerdo lo duro que trabajaste para cuidarme cuando era niño. Recuerdo cómo me leías cada noche, aunque estuvieras agotada por trabajar turnos dobles. Recuerdo cómo nunca te perdías una obra escolar o un partido de béisbol, sin importar cuántos trabajos tuvieras. Su voz se quebró. En algún momento, olvidé todo eso. Dejé que mis problemas y la manipulación de mi esposa me hicieran olvidar qué tipo de persona eres, qué tipo de persona siempre has sido. Sentí lágrimas asomarse en mis ojos, pero no hablé. No espero que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que ahora recuerdo quién eres realmente. Y siento haberte hecho sentir alguna vez que eras menos que la madre más amorosa y generosa que un hijo podría tener. El guardia se adelantó. Se acabó el tiempo. Cuando Terence se levantó para irse, dije suavemente. Finalmente encontré mi voz. Te perdono, pero eso no significa que olvidaré. Y tampoco significa que dejaré que alguien me haga sentir inútil otra vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo entiendo. 3 meses después, Marcus y yo estábamos en el porche trasero, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos rosas y dorados. La casa había sido renovada con parte del dinero que se había recuperado y me habían devuelto. Pintura fresca, electrodomésticos nuevos y un hermoso jardín que la señora Chen me ayudó a planear. Hoy recibí una carta de papá, dijo Marcus, mostrando un sobre con la dirección de la prisión. ¿Qué dice? Está yendo bien en el programa de responsabilidad financiera. Él dice que por primera vez en su vida ha aprendido a administrar y presupuestar su dinero correctamente. También ha estado como voluntario en el programa de alfabetización de la prisión, enseñando a leer a otros internos. Sonreí ligeramente. Eso suena como algo que el viejo Terence hubiera hecho. El niño que crié. Marcus dobló la carta y la guardó de nuevo en el sobre. Él pregunta por ti en cada carta. No espera que le respondas, pero quiere saber que eres feliz. ¿Y qué le dices?, me preguntó Marcus, mirándome a mí, la mujer que no solo había vuelto a ser su abuela, sino también su amiga y confidente. Le digo que eres más que feliz. Le digo, eres libre. Pensé en esa palabra, libre. Libre de la constante ansiedad de caminar con cuidado, libre del miedo a ser una carga, libre del peso aplastante de tratar de ganar un amor que debería haberse dado sin condiciones. Sí, dije, observando los últimos rayos de sol desvanecerse detrás de los árboles. Soy libre. El pájaro de cerámica en el alféizar de la ventana atrapó la luz que se apagaba, y su brillante color azul parecía brillar en el crepúsculo que llegaba. La señora Peterson había tenido razón en algo más. La verdadera amistad no te abandona, ni siquiera cuando otros intentan alejarla. Y la familia verdadera, aprendí, no siempre es la que tienes por sangre. A veces es la gente que elige estar contigo cuando todos los demás han renunciado. A veces es el nieto que pasa años documentando el abuso para protegerte cuando tú no puedes protegerte sola. A veces es la vecina que te deja un regalo junto con su hija, queriendo que sepas que nunca te olvidaron.
Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, sentí algo que no experimentaba desde hace años. Emoción por el mañana, por la próxima semana. Por el futuro que ahora tenía el poder de moldear para mí misma. A mis 64 años, finalmente estaba lista para empezar a vivir. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo parecido? Comenten abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal, y seguro les van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta aquí.